Buenos días a todos. Abrid por favor vuestras Biblias a Primera de Timoteo. Capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 17 y 19. 17 al 19, perdón. También simplemente quería recordaros antes de leer algo importante, hermanos, sobre todo aquellos padres que tenéis hijos pequeños y que están yendo a la escuela dominical. Por favor, si podéis tratar de llegar a tiempo. Yo sé que hay a veces complicaciones, pero a veces cuando entran los niños a la clase, interrumpe un poco, ¿no?, el hilo de toda la enseñanza que se está dando. Así que por favor, no es mucho pediros. Yo creo que tratéis de estar a tiempo. Si llegas 5 minutos tarde está bien, pero lo que más se interrumpe es cuando se llega a mitad de la clase. Así que por favor tratad de llegar a tiempo. Sé que no es imposible, ¿verdad? ¿Es imposible? Yo creo que todos vosotros llegáis a tiempo al trabajo. Y en el instituto también. Espero que sí, hermanos. Espero que estéis llegando a tiempo en el trabajo y en el instituto. Hermanos, llegar a tiempo a la iglesia no es una cuestión mágica. Y lo sabéis. No es que llega el domingo y ya todas las cosas se ponen en orden y llego a tiempo. No, tienes que planificar. Tienes que prepararte. Tienes que poner el despertador para que te despiertes. Si tú y esto os digo aplicándomelo a mí. Si tú no te pones el despertador y esperas a que te despiertes, cuando tu cuerpo quiera despertarse, normal que te vas a despertar un poco más tarde de lo normal. Pero si tú pones tu despertador, me voy a despertar a esta hora, voy a recoger a mi familia y voy a ayudar a toda mi familia para llegar a tiempo, pues vas a ver que las cosas van a ser mucho más fáciles. Vas a ver con menos estrés, más preparado para estar con la iglesia del Señor. Y como os digo, es cuestión de prepararse, es cuestión de organizarse, de no dejar que las cosas pasen porque sí, porque el domingo no van a pasar las cosas porque sí. Es una pequeña exhortación que os doy y que me la aplico a mí también. Y sobre todo, hermanos, entendiendo que el domingo venimos a alabar al Señor, venimos a glorificarle a Él, venimos a escuchar su palabra, venimos a estar con su pueblo, venimos para edificarnos mutuamente. Y es precioso cuando el pueblo de Dios pues trata de llegar a tiempo. Espero que podáis entender que esto os lo digo con amor, porque quiero vuestro bien, quiero que la iglesia sea edificada y quiero que la iglesia del Señor Jesucristo esté adorando a su Salvador. Así que ánimo, hermanos, sé que podéis, solamente que necesitáis disciplina y un poco más de organización en vuestras vidas los domingos, me refiero, porque estoy seguro que os organizáis bien entre semana. Pues el domingo también hay que hacerlo, hermanos, y más el domingo. De hecho, el día más importante de la semana no es el viernes. ¿Cuándo es? El domingo. Es el día de la resurrección de Cristo, hermanos. Así que, nada, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, 17 al 19. Dice el Señor en su palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu gracia hacia nosotros, gracias porque tú nos has sentado con Cristo en los lugares celestiales,
y lo sabemos porque Él está sentado a tu diestra en victoria sobre nuestros pecados. Padre, gracias también porque tú mismo te encargarás de presentar tu iglesia como santa y sin mancha delante de ti e irreprensible. Tú mismo la sustentas y tú mismo la cuidas. Y por eso te ruego que en esta mañana alimentes tu iglesia con tu palabra, que nos ayudes, nos transformes. Padre, no queremos estar aquí simplemente como para pasar el rato y luego irnos, sino que queremos ser transformados por tu palabra y queremos escuchar tu palabra y danos tus oídos. Obra tú, Padre, y ten misericordia también de aquellos que quizás en esta mañana todavía no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo en su palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El uso que hacemos del dinero y las riquezas en general es uno de los temas que menos nos gusta que otros se entrometan. En general no nos gusta que alguien nos diga qué hacer con nuestro dinero y riquezas. Mucho menos aceptamos cuando nos critican por el uso que le damos a nuestro dinero. Lo queramos admitir o no, lo que pensamos del dinero y las riquezas en general y la manera en cómo las usamos dice mucho de nosotros. Lo quieras admitir o no. De hecho, una manera muy sencilla de conocer a una persona es fijándote en lo que hace con su dinero. Si tú quieres conocer a una persona, a veces no hace falta ni siquiera hablar con esa persona. Fíjate con lo que hace con su dinero. Lo que pensamos del dinero y las riquezas y la manera en cómo las usamos muestra dónde están nuestros anhelos y aquello para lo cual vivimos. Dejadme daros unos ejemplos. Una persona que gasta sus riquezas, por ejemplo, en los casinos, muestra que su anhelo es llegar a ser rico. Ese es su anhelo. Una persona que gasta sus riquezas en todo lo referente, por ejemplo, a algún deporte, como el fútbol, y de tal manera que gasta un montón de dinero yendo hacia los partidos y los abonos y los viajes y sigue a su partido por todos lados, a su equipo por todos lados, muestra que esa persona que está haciendo vive para el fútbol. Una persona que gasta sus riquezas, por ejemplo, en vestidos caros y todo tipo de joyerías, muestra que vive para que los demás la alaben y queden impresionados con ella. Podríamos seguir y seguir. El punto es que lo que pensamos del dinero y las riquezas y la manera en cómo las usamos muestra dónde están nuestros anhelos y aquello para lo cual vivimos. Ahora, como creyentes, ¿qué debe mostrar el uso de nuestro dinero y las riquezas? ¿Qué debe mostrar el uso de nuestras riquezas? Debemos mostrar por medio de las riquezas que vivimos con un pie en la eternidad. Con esto me refiero a que nuestras riquezas deben ser un medio por el cual mostramos que nuestro mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera que se manifestará cuando nuestro precioso Señor Jesucristo vuelva. Déjame repetirlo. Nuestras riquezas deben ser un medio por el cual mostramos que nuestro mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera que se manifestará plenamente cuando Jesucristo vuelva. Me baso para decir esto en el último versículo que hemos leído, versículo 19, donde dice que echen mano de la vida eterna, o como la versión Biblia de las Américas lo traduce, para que puedan echar mano de lo que es vida, de lo que en verdad es vida. ¿Qué significa echar mano a algo? Significa aferrarte a algo, vivir para ese algo. En otras palabras, aquello que es realmente vida es la vida venidera, la vida eterna que se manifestará cuando el Señor Jesucristo vuelva. ¿Cómo echamos nosotros mano a esa vida verdadera que se manifestará cuando Jesucristo vuelva? Por medio de nuestras riquezas y con lo que hacemos con ellas y lo que pensamos de ellas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo mostramos por medio de nuestras riquezas que nuestro mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera que se manifestará cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva? ¿Cómo hacemos eso? De dos maneras.
pensando correctamente acerca de las riquezas, ese va a ser mi primer punto, pensando acerca de las riquezas correctamente y usándolas para el beneficio de otros, para beneficiar a otros. Ahora, estoy 100% seguro, de que una de tus primeras observaciones al leer este texto ha sido esta: yo no soy rico. Por tanto, este texto no tiene que ver conmigo. En cuanto escuchaste a los ricos de este siglo, ya está, apagamos el receptor, ya. Yo no soy rico, por tanto, esto no tiene que ver conmigo. Esto se aplica a quien sea, pero a mí no. Bueno, antes de apagar tus receptores, permíteme demostrarte que sí eres rico. Quizá no tanto como, por ejemplo, Elon Musk, pero lo eres. De hecho, fijaros en 1 Timoteo 1, 6 y 8, unos versículos atrás, nada más. 1 Timoteo 6, 1, 6, 8. En este versículo Pablo nos da el nivel mínimo de aquello que nos debe contentar en la vida. Dice Pablo: así que, teniendo sustento o comida, es lo mismo, ¿y qué más? Y abrigo, luego nos dice, y un cochazo, y una mansión, que dice, estemos contentos con esto. Según Pablo, debemos estar contentos con tener comida y ropa. Esto significa que una vez que tenemos más que eso, ¿qué pasa con nosotros? Somos ricos. Es decir, hemos sobrepasado el nivel mínimo de aquello que nos debe contentar en la vida. Creo que todos aquí tenemos comida y todos tenemos ropa. Os estoy viendo, tenéis ropa. Normalmente cuando pensamos que no somos ricos, mis hermanos, esto es muy importante, normalmente cuando pensamos que no somos ricos es porque estamos llenos de codicia. Esto significa que no estamos contentos con lo que tenemos y queremos más. Cuando el contentamiento gobierna nuestros corazones, nos veremos a nosotros mismos como ricos, pues seremos conscientes de que tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Por supuesto que no tenemos las posesiones que otros tienen, pero somos ricos, porque tenemos más de lo que necesitamos para estar contentos. Y si tú no estás contento con lo que tienes, no es porque no eres rico, es porque estás lleno de codicia. Habiendo hecho esta pequeña aclaración, os recuerdo que este texto primero sí se aplica a ti, ¿sí? Pero os recuerdo que este texto nos enseña que al pensar correctamente sobre nuestras riquezas y al usarlas para el beneficio de otros, mostramos que nuestro mayor anhelo es la vida venidera que se manifestará plenamente cuando Jesucristo vuelva. Lo primero que nos enseña este pasaje es que debemos pensar correctamente sobre las riquezas si queremos mostrar que nuestro mayor anhelo es la vida venidera. ¿No es así? Fíjate en el versículo 17, 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La manera en cómo pensamos de las riquezas afectará a la manera en cómo las usamos. Es lógico. Cuando tenemos un correcto entendimiento sobre las riquezas, las usaremos de tal manera que mostraremos que nuestro mayor anhelo es la vida venidera. Lo contrario también es cierto. Si no pensamos correctamente sobre las riquezas, las usaremos mal. Y mostraremos otra cosa por medio de lo que pensamos de las riquezas. Y en este versículo Pablo nos da dos formas incorrectas de pensar sobre las riquezas. La primera forma es esta, la vemos ahí en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La primera forma errónea de pensar sobre las riquezas es cuando dice que no sean altivos. Timoteo tenía la responsabilidad de mandar a los ricos a no pensar que sus riquezas les hacían superiores a los demás. Por eso les dice que no sean altivos, es decir, orgullosos.
Tenía esta responsabilidad de decir a estos ricos, no seáis altivos, no seáis orgullosos. Cuando pensamos que las riquezas sirven para destacar por encima de los demás, no viviremos nuestras vidas de manera que muestren que nuestro anhelo y satisfacción está en la vida verdadera, que es cuando se manifestará cuando Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque estaremos dando más valor a lo que los demás piensan de nosotros aquí y ahora, y nuestra mente estará puesta en el aquí y ahora. Por eso no mostrarás que tu mayor anhelo es la vida venidera, porque estarás muy ocupado en que los demás digan wow, y te alaben y digan wow. El orgullo es muy peligroso y muy condenado en la Biblia. En 1 Pedro 5:5 dice así, Dios resiste a los soberbios. Los soberbios solo tienen puesta su mirada en sí mismos, en el aquí y en el ahora. Por tanto, dice Pablo, no seas altivo, no seas orgulloso. No permitas que tu riqueza haga que te veas superior a los demás. Dejadme daros unos ejemplos a nuestro nivel de riqueza. Cada vez que piensas que tu iPhone te hace superior a los que tienen un Huawei, o tus Nike te hace superior a los que tienen unas zapatillas del chino, o tu vestido del Corte Inglés te hace superior a la que tiene uno del Primark, estás pensando sobre la riqueza de una manera equivocada, poniendo tu mente en el aquí y ahora en vez de lo venidero. Y fijaros que he usado ejemplos de aquí y ahora, en el sentido de nuestro contexto, porque os he dicho, somos ricos. Quizás no tenemos vestidos de Gucci y todas esas marcas que nadie sabe ni pronunciar sus nombres, o a lo mejor no tenemos coches como Ferraris, pero tienes mucho más de lo que necesitas para vivir. Y muchas veces esas cosas que tenemos hacen que seamos muy altivos, muy altivos. La segunda forma errónea de pensar sobre las riquezas es cuando ponemos nuestra esperanza en ellas. En el versículo 17 dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Timoteo también tenía la responsabilidad de mandar a los ricos a no poner sus esperanzas en el dinero. Y por cierto, si tú piensas que un pastor no tiene nada que decirte sobre cómo usar tu dinero, entonces coge este texto y tíralo por ahí afuera. ¿Por qué? Porque Pablo el apóstol está mandando a un pastor, Timoteo, a que él mande en su iglesia cómo esa iglesia debe usar su dinero. Está en la Biblia, hermanos, es lo que el Señor dice. Y esto se aplica a mí también. Como veis, lo segundo que les dice es que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué significa poner nuestra esperanza en las riquezas? Bueno, significa confiar en que las riquezas, es una confianza en que las riquezas satisfarán todas nuestras necesidades. Es confiar que la riqueza satisfará todas tus necesidades. Por ejemplo, vamos a pensar en la necesidad de la comida. Tú estarás poniendo tu esperanza en las riquezas cuando piensas esto. Si tengo dinero, no tengo por qué temer quedarme sin comer. ¿Ves? Estás pensando, si tengo dinero, no tengo por qué temer que me voy a quedar sin comida. O trabajo, otra necesidad, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Estarás pensando erróneamente sobre las riquezas y estarás poniendo tu esperanza en las riquezas cuando piensas esto sobre el trabajo. Si tengo dinero, no tengo por qué temer perder mi trabajo. Estás otra vez confiando en el dinero. Casa, por ejemplo. Si tengo dinero, podré comprarme esa casa que anhelo y pagaré por todo lo necesario. ¿Verdad? O hijos. Si tengo dinero, podré proveer para mis hijos y no tengo por qué temer. Enfermedad. Si tengo dinero, podré pagar por todo lo que haga falta para que me curen. O seguridad. Si tengo dinero, podré pagar para que tenga la mejor seguridad. A lo mejor tener el mejor sistema de seguridad en tu casa, un guardaespaldas contigo constantemente. De esta manera, uno confía en las riquezas para satisfacer todas sus necesidades. Ahora, ¿por qué no debemos poner nuestras esperanzas en las riquezas? Porque, como dice Pablo,
son inciertas. Son inciertas. Es decir, no son seguras. No son seguras. ¿Os acordáis? Proverbios 23, 5. ¿Qué pasa con las riquezas? Se harán alas, como alas de águila. Son inestables. Poner tu esperanza en las riquezas es como pasar de un lado de una montaña a otro lado usando un puente de madera cuyos peldaños están podridos. No creo que pondrías mucho tu confianza en un puente así, ¿no? Es lo mismo. Cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en las riquezas, estamos poniendo nuestras esperanzas sobre algo inseguro. Pensad en el caso de Job. Se dice en la Biblia que era el hombre más rico. Tenía muchísimas riquezas. Y de un rato a otro desaparecieron. Todo. O pensad, aquellos que conocéis un poco de historia y sabéis todas las crisis económicas que han habido durante nuestra era moderna, cómo las personas pasaron de tenerlo todo a no tenerle nada, de tal manera que muchos se acabaron suicidando. ¿Conocéis estas historias? Solamente tenéis que leer un poco en los periódicos. Las riquezas son inciertas. Poner tu esperanza en las riquezas es muy, muy inseguro, como dice aquí. Cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas, además no estamos mostrando que nuestro mayor anhelo es la vida venidera, sino vivir una vida cómoda aquí. Es lo que estamos mostrando. ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en las riquezas? Porque queremos vivir una vida cómoda aquí. Por eso las ponemos. Cada vez que deseamos más y más riquezas es porque queremos vivir cada vez más y más una vida cómoda aquí, en el ahora. Pero al querer eso, no estamos mostrando que nuestro mayor anhelo es la vida verdadera que está por venir, sino la vida de aquí con todas sus comodidades. El texto nos dice que en vez de poner nuestras esperanzas en las riquezas, debemos poner nuestra esperanza en Dios. Ahora, ¿por qué debemos poner nuestra esperanza en Dios? También nos da dos razones, Pablo, nos da dos razones muy, muy buenas. El versículo 17 dice que que nos da todas las cosas en abundancia. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Por eso debemos poner nuestra esperanza en Él, porque de Él es de quien viene todas nuestras riquezas. Todas. Todo lo que tú tienes viene de Él. Como dice el texto, Dios no es... Me encanta de este texto. Dios no es un dador tacaño, hermanos, y agarrado. No es como esas personas que te dan algo a regañadientes por obligación. No, Dios es un Dios que nos da todo en abundancia. No hay más que fijarse en esta vasta creación llena de abundantes recursos y belleza, hermanos. Yo sé que la teoría de la evolución ha hecho mucho daño en la manera en cómo vemos esta creación. Pero tú mira la creación a través de las lentes de las Escrituras, no a través de las lentes de científicos cuya mente está entenebrecida y no quieren reconocer a su Creador. No mires esta creación a la luz de todas estas personas entenebrecidas. Mira esta creación a la luz de la palabra de Dios y verás maravillas, maravillas. Pero fíjate en la creación y aprenderás que Dios no es un dador tacaño, agarrado. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios en este mundo? Les decía hace unas semanas a los jóvenes. Piensa, ¿cuánta variedad de frutas tenemos? Dios no nos ha dado una fruta. Dios podría habernos dado una manzana y sin sabor. Y te hubiera valido para tu sistema y todas esas cosas, ¿no? Te hubiera nutrido tu cuerpo, pero a lo mejor era sin sabor. No, Dios no nos ha dado una manzana sin sabor. Nos ha dado miles de variedades de manzanas. Pero no se quedó en las manzanas. ¿Cuántas frutas hay en este mundo? ¿Cuántas verduras? Yo no sé. A veces hablo con hermanos de Latinoamérica y me dicen unas frutas y yo digo, ¿qué es eso? Yo ni puedo imaginarme cómo funciona esa fruta, ¿no? Hay tantas, miles, hermanos, porque Dios no es un dador tacaño. No es un dador agarrado. Le encanta darnos cosas.
Yo siempre les digo también a los jóvenes, ¿tú crees que Dios es un Dios aburrido? Entonces no has leído la Biblia. Lee en Génesis 1 y 2. ¿Qué aprendes ahí? Dios crea un hombre, una mujer, desnudos en un paraíso. Tú dime si Dios es aburrido. Dios no es aburrido. Dios no es aburrido. Dios le encanta darnos cosas. Por eso el texto nos dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia. Si vemos a Dios como un Dios que está obligado a darnos cosas, pero que en realidad no quiere, sino que quiere mantenernos con lo justo para vivir, estamos muy, muy equivocados. Dios se deleita en darnos cosas en abundancia. Dios se deleita en hacer eso. Sale de Él, porque es así Dios. El pecado ha hecho mucho daño a nosotros al hacernos pensar que Dios es un Dios aburrido, un Dios que no quiere darnos nada, que solo quiere ahí mantenernos con lo justo. No, Dios no es así. Dios no es así. Ahora, sé lo que estás pensando. Otra vez, lo siento, no soy profeta, por cierto, pero porque no hay profetas hoy en día, pero sé lo que estáis pensando. Yo tengo lo justo para vivir. Por tanto, a mí Dios no me da nada en abundancia. ¿A que sí? ¿Lo estabas pensando? Una vez más, esta forma de pensar sale de un corazón codicioso que nunca está contento con lo que tiene y no es capaz de ver que tiene más de lo que necesita para vivir. Estoy seguro de que tienes más que un vestido, más que un pantalón y más que una camiseta. Y estoy seguro que has comido más de una variedad de comida en esta última semana, en este día, quizá. ¿A que sí? Hermanos, Dios no nos debe nada, especialmente teniendo en cuenta de que nosotros nos hemos rebelado contra Él y hemos rechazado su gobierno en nuestras vidas. Dios no nos debe nada, nada. Lo único que nos debe es un justo juicio. Aún siendo creyentes, ¿cuántas veces no seguimos rechazando a Dios y sus caminos porque seguimos batallando con el viejo hombre que nos arrastra a hacer eso? Y aún a pesar de todo ello, Dios se deleita en darnos cosas en abundancia. Porque es así Dios. Si tú estás en esta mañana y no conoces a Dios, debo decirte que Dios es un Dios dador. Dios es un Dios dador en abundancia, maravilloso, bueno, sobremanera bueno. Y si no lo ves así, es por tu pecado. Es por tu pecado que te ha cegado totalmente para que veas lo bueno que es Dios. Porque tu pecado te aleja de Dios. Tú quieres todo lo que tú quieres y no quieres la santidad que es de Dios. Por tanto, debemos esperar en Dios, porque de Él vienen las riquezas. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado en abundancia. Nada más. No has ganado nada, dice en 1 Corintios capítulo 4. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? No, pero yo lo he ganado con mis propias fuerzas. ¿Quién sostiene tus fuerzas? No, la naturaleza. Bueno, estás muy ciego entonces. No, la naturaleza no. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todos tus músculos para que sigan funcionando, todas tus neuronas para que puedas pensar están siendo sostenidas por Dios. Así que sí, lo has hecho con tu fuerza, sí, pero la fuerza que Dios está sosteniendo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No tienes nada, nada. Cada aliento que das, cada latido de tu corazón sale de la abundancia de Dios. Porque Él es un dador es un dador verdaderamente alegre, hermanos. Dios nos dice, cada uno dé como propósito de su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Él mismo es un dador alegre. Él mismo es un dador alegre. Pero en segundo lugar, debemos esperar en Dios porque Él nos da las riquezas, pero en segundo lugar, debemos esperar en Dios porque Él nos da todas las cosas para disfrutarlas. Uy, mira cómo acaba el versículo 17. Esto también quita mucho nuestro pensamiento. Pensamos muy mal acerca de Dios. Dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Las disfrutemos. Dios nos da las riquezas para que las disfrutemos. Ahora,
Sé lo que estás pensando otra vez. Lo siento. Hoy estoy muy adivino. ¿Dios quiere que disfrute de las cosas aquí? ¿Estarás diciendo? ¿No va eso en contra de anhelar la vida verdadera, esa vida venidera? ¿Cómo que Dios quiere que disfrute aquí? Si se supone que quiere que esté con Él allí. Bueno, Dios sí quiere que disfrutemos las riquezas que Él nos da abundantemente, siempre y cuando, aquí está el matiz, siempre y cuando ese disfrute se convierta en una profunda gratitud y reconocimiento hacia el dador de las cosas. Realmente esto no lo podemos hacer a menos que hayamos nacido de nuevo. Fijaros lo que hace el ser humano con las cosas que Dios da. En Romanos 1:25 leemos esto. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y escucha lo que ha hecho el ser humano con la creación y con lo que Dios da, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ser humano por naturaleza honra y adora a las cosas creadas y no al Creador. Esto significa que el ser humano disfruta de la creación sin reconocer la bondad y la gloria del Creador. Por esto nos es necesario el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento está en conexión con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos aplica la obra de Cristo, lo cual significa que morimos al viejo hombre que no quiere reconocer a Dios y que usa la creación para deleitarse en sí mismo y en la misma creación en vez de Dios. Este viejo hombre llega a morir con Cristo y recibimos una nueva vida por causa de su resurrección en Cristo, guiada por el Espíritu para obedecer al Creador. Por eso es tan esencial el nuevo nacimiento, tan esencial, tan esencial. Dejadme daros un ejemplo de esto, personal. Lo di a los jóvenes, pero espero que me perdonéis otra vez. A veces, bueno, es lo que toca, hay que repetirse. Teníamos un árbol ahí, todavía recuerdo, todavía me duele. Teníamos un árbol donde vivimos, un madroño, un árbol aquí muy típico de Madrid. A mí me encantaba ese árbol, te dirás, ¿por qué? Estás muy raro. Bueno, me gustaba mucho el color del árbol, era un árbol bonito, no tanto el fruto no es para tanto, pero el color y, en fin, cómo estaba constituido el árbol estaba bonito. Y van y lo cortan, sin mi permiso. Y yo dije, eso no está bien. Me dolió mucho. O sea, ahí salió mucho el pecado dentro de mí. Lo que les decía a los jóvenes, ¿no? En fin. ¿Qué estaba yo haciendo con ese árbol? Me estaba deleitando en el árbol sin reconocer a mi Creador. Yo estaba diciendo, qué precioso ese árbol, impresionante. Pero ese pensamiento no me llevó a adorar al Creador y decir, wow, si Dios ha hecho algo así, ¿cómo no debe ser Dios? Y muchas veces nosotros hacemos así, ¿verdad? Hacemos con tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Atesoramos cosas, nos deleitamos en las cosas, pero ese deleite en las cosas no nos lleva a adorar al dador de esas cosas. Y ahí es cuando es un problema. El problema no es disfrutar de las cosas, el problema es que nuestro disfrute nos hace prestar nuestra atención solo en las cosas que disfrutamos, en vez de que nos lleven a más allá de esas cosas, en el dador, en el que nos da las cosas. Si tu disfrute de las cosas te lleva a una profunda gratitud hacia Dios e impulsa a vivir más para Él por causa de su infinita benevolencia, hermano mío, disfruta de las riquezas más todavía. Una vez más, si tu disfrute de las cosas te lleva a una profunda gratitud hacia Dios e impulsa a vivir más para Él por causa de esa infinita bondad, disfruta más, porque cuanto más disfrutas, más disfrutarás de Él. Muy importante eso. Si tu disfruta de las cosas, lo contrario es verdad, si tu disfrute de las cosas te lleva simplemente a alabar las cosas en sí, debes saber que estás entregado a una mente descalificada, una mente reprobada, y lo único que puede sacarte de ahí es clamando a Dios que te haga nacer de nuevo. Si tú lo único que te fijas cuando disfrutas de las cosas es en las cosas en sí, es que estás muerto en delitos y pecados. Estás muerto en delitos y pecados.
si no eres capaz de ver más allá y que ese disfrute te lleve a disfrutar en el dador de esas cosas, estás muerto en delitos y pecados y necesitas a Cristo. No hay otra manera, no puedes sacarte de ahí, estás ciego totalmente, no puedes, es imposible. Imposible para ti, imposible. Por eso tuvo que venir Cristo, no había otra manera. Tenía que matar al hombre que disfruta de la creación sin disfrutar del Creador. Tenía que matarlo en esa cruz y es lo que hizo en esa cruz. Y resucitó para darnos una nueva vida, para darnos una vida en la cual sí somos capaces de reconocer a Dios. Por eso necesitas nacer de nuevo, no hay otra manera. Cuando esperamos en Dios porque Él nos da las riquezas y porque Él quiere que las disfrutemos, estamos mostrando que nuestro anhelo es la vida venidera, que es verdadera vida, porque nuestros ojos están puestos en Dios, quien es el protagonista de esta vida venidera. Pensad en esto, si Dios nos da aquí y ahora cosas en abundancia para que las disfrutemos, si Dios nos da aquí cosas en abundancia para que las disfrutemos en este mundo que sigue manchado por el pecado, ¿cómo de grande, pensad esto, cómo de grande no será nuestro disfrute en Dios cuando venga esa verdadera vida? ¿O cómo de grande no será disfrutar del dador mismo de todas las cosas? Wow. Que el Señor nos ayude, hermanos, a darnos cuenta de que las cosas que tenemos nos deben llevar a disfrutar, sí, de ellas, pero que ese disfrute no se quede ahí, en la cosa, que no te quedes alabando la cosa, sino en el dador de esa cosa. Y de esa manera estarás disfrutando realmente de esta vida, viviendo a la luz de esa vida venidera, estarás viviendo ya aquí y ahora. Hermanos, Dios no está en contra de disfrutar las cosas, una vez más. Ahora, para mostrar que y ya este punto va a ser más corto, tranquilos. Para mostrar que nuestro mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera, que se manifestará plenamente cuando Jesucristo vuelva, necesitamos primeramente pensar correctamente acerca de las riquezas, por supuesto. Tenemos que pensar, como os he dicho antes, tenemos que pensar correctamente sobre las riquezas que vienen de Dios, que Él nos la da en abundancia, que Él nos la da para que la disfrutemos, que esas riquezas no nos lleven a ser orgullosos, que esas riquezas no nos lleven a poner nuestra esperanza en ellas. Cuando pensamos de esta manera sobre las riquezas, estaremos listos para usar las riquezas de una manera correcta. Ahora, inevitablemente cuando pensamos correctamente acerca de las riquezas, les daremos un uso correcto también, ¿verdad? Si piensas, tienes un correcto entendimiento sobre las riquezas, las vas a usar bien, correctamente. Fijaros en los versículos 18 y 19. Ahí nos dice cómo debemos usar nuestras riquezas. Versículos 18 y 19. Dice que hagan bien. Otra vez a los ricos, a ti, a mí, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué debemos hacer con las riquezas? Hemos visto lo que no debemos hacer. Ser altivos, orgullosos y poner nuestra esperanza en ellas. Pero ¿qué debemos hacer con ellas? El texto nos dice que debemos usarlas para atesorar un buen fundamento para lo porvenir. Otra vez, leemos 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahora, ¿qué significa un buen fundamento para lo porvenir? Y fijaros que está hablando del futuro. Y por cierto, cuando miramos el contexto, el apóstol Pablo está pensando en la segunda venida de Cristo. Fijaros el versículo 14, 15 y 16 de 1 Timoteo 6. Dice, otra vez está hablando a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le da una serie de instrucciones a Timoteo que debe llevar a cabo a la luz de la segunda venida de Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén. ¿Qué significa entonces estar construyendo para un buen fundamento para lo porvenir? Significa estar construyendo algo. Significa estar construyendo algo. Ahora, cuando tú estás construyendo un fundamento, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo algo, ¿no? Poner un fundamento es construir algo. Ahora, estás construyendo algo no en el aquí y ahora, sino en el futuro, cuando venga la vida eterna, que es la verdadera vida. Vivir de esta manera, construyendo algo para el futuro, es vivir aferrándote a la vida eterna, que es la verdadera vida. Dejadme daros una ilustración. Hay muchas personas que se van a un país, consiguen un país diferente al suyo, consiguen un buen trabajo, ¿sí? Ganan bastante dinero y sorprendentemente lo que hacen con su dinero es construirse una casa no en el país donde están, sino en el país de origen. A lo mejor vosotros lo habéis hecho. ¿Entendéis? Vienes aquí a España, ganas tu dinero y en vez de construirte una casa aquí, te la construyes en tu país de origen. Aunque no están viviendo en su país en ese momento, esas personas, al estar construyendo una casa en su país, es como si estuvieran aferrándose a su país y realmente queriendo vivir allí, ¿no? El país en el que trabajan solo es un medio para que ellos puedan construir lo que realmente quieren en el lugar que realmente quieren vivir. Eso es el creyente. ¿Cuánto más con el creyente? Nosotros construimos en un lugar que no es el nuestro ahora, para otro, en otro sitio. Eso es atesorar fundamento para lo porvenir. Es construir aquí ahora para el futuro, para otro sitio, no para aquí. Ahora el texto nos dice que la manera por medio de la cual atesoramos para lo porvenir ese fundamento es por medio de hacer bien con nuestras riquezas aquí. ¿Cómo construimos para el futuro, para esa vida venidera que se manifestará cuando Cristo venga? Usando bien tus riquezas, haciendo bien a otros con nuestras riquezas. Creo que en el versículo 18, donde dice Pablo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, creo que en este versículo el apóstol Pablo va de lo general a lo específico. Entonces el mandamiento general es que hagan bien, vale, muy bien, pero ¿qué es eso? ¿Cómo hago bien? Por cierto, no es bien moral, sino es un bien que trae algún beneficio a una persona. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Luego nos dice, entonces el mandamiento general es que hagan bien, pero no nos explica muy bien específicamente cómo hago eso. Bueno, va un poco más ahora en detalle, luego dice que sean ricos en buenas obras, ya nos lo explica un poco más. ¿A qué se refiere con ese bien? Hacer bien es hacer buenas obras, ¿no? Ahora, por último, y ya estas dos palabras es cuando realmente explican más en detalle lo que significa hacer bien. Ser dadivosos y generosos. Con estas palabras nos explica claramente a qué tipo de buenas obras se refiere y a qué tipo de bien se refiere que hagamos. Tiene que ver con nuestras riquezas. Debemos ser dadivosos y generosos y de esta manera estaremos acumulando buenas obras y estaremos haciendo el bien. Cuando tú estás siendo dadivoso y generoso, estás acumulando esas buenas obras y estaremos haciendo el bien. No acumulamos esas buenas obras para ser salvos por ellas, por supuesto que no, sino, importante, como una evidencia de que nuestra mirada está puesta en la vida eterna que ya hemos recibido gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. Acumulamos esas buenas obras como una evidencia de que, oye, mi vida no está aquí, mi vida está ahí, y te lo estoy mostrando por medio de lo que hago con mis riquezas. Piensa, ¿cómo puedes tú aferrarte a la vida eterna ahora que dices tener en Cristo? Tú dices tener a Cristo, tú dices confiar en Cristo, tú dices que tienes la vida eterna en Cristo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes aferrarte a esa vida eterna en Cristo aquí y ahora? ¿Cómo te aferras?
¿Cómo estás mostrando al mundo que te estás aferrando a esa vida? ¿Cómo estás mostrando que tu mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera que se manifestará plenamente cuando Jesucristo vuelva? ¿Cómo lo muestras? Pues por medio de tu dadivosidad y generosidad. Así es como construyes ese fundamento. Por medio de esas dos cosas estás mostrando que ya tienes esa vida eterna en Cristo y quieres que los demás también lo vean. Por medio de esas dos cosas estás mostrando que tienes un correcto pensamiento de las riquezas y que estás aquí de paso construyéndote un futuro para lo porvenir. Si os fijáis, de nada sirve decir con nuestras bocas algo y luego hacer otras cosas. Esa frase muy usada, ¿no?, en el catolicismo romano, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso no funciona con el creyente. Por medio de la generosidad y dadivosidad estás declarando que tu hogar no está aquí. Es lo que estás diciendo. Cuando tú estás siendo dadivoso con tus riquezas y dirás, pero es que no tengo, seguro que tienes más de una comida. Una vez más. Seguro que tienes más de un pantalón. Ya tienes más de lo que necesitas para vivir. Eres rico. Ahora, tú puedes usar esa riqueza, por muy poca que sea, puedes usar eso muy poco que sea para construir un fundamento para lo porvenir. Para que los otros vean, este está haciendo otra cosa. Este está viviendo para otro sitio, no aquí. Su cuerpo está aquí, le vemos que está haciendo cosas aquí, pero su mente está en otro sitio. ¿Cómo vemos eso? Lo ves por medio de cómo él usa sus riquezas, cómo las usa. Y hermanos, fijaros el último versículo 19, que echen mano de la vida eterna. En realidad, eterna, ahí es otra palabra. Debería traducirse como la vida que es verdaderamente vida. Lo que Pablo está diciendo es que la vida que tú estás viviendo aquí no es verdaderamente vida. Y si tú consideras que es verdaderamente vida, entonces es porque estás poniendo tu mente y tus anhelos y tus satisfacciones aquí en esta vida. Pero esto no es la verdadera vida. Y si Pablo no considera que esto no es verdadera vida, ¿cómo no será esa verdadera vida, hermanos? Yo me estaba pensando y digo, wow, ¿qué estaremos experimentando cuando nuestro Señor venga? Pablo llama a eso verdadera vida. ¿Cómo será? ¿Cómo de glorioso no será eso? Ahora, tú estás mostrando que estás mirando hacia allí por medio de tu dadivosidad y tu generosidad. Así es como lo estás mostrando según Pablo aquí. Así es como lo estás mostrando. Como os dije antes, donde gastas tu dinero dice mucho acerca de ti. ¿No es así? Dice mucho acerca de ti. Pues cuando tú estás siendo dadivoso y generoso, y no me refiero en la iglesia, me refiero en general, con todas tus pertenencias, ¿qué haces con tus cosas? Cuando tú miras tus cosas, te aferras a ellas y dices, no, esto es mío, como un niño. No, que tiene su juguete, no. No, es que me ha quitado el juguete, pero no estabas jugando con él. Ya, pero es que es mío. ¿Sabéis esa típica, como diría, situación, ¿no? Con los padres? Así somos nosotros también, tenemos nuestra... No, es que, es mi casa, no. ¿Cómo alguien va a tocar mis cosas? ¿Qué es eso? No puede ser. Eso es mío. No, esto es lo que sea, ¿no?, que tengamos. Yo tengo muchos problemas con los libros, que el Señor me ayude. No, cuando tengo mis libros, digo, no, ¿cómo alguien va a tocar mis libros? No puede ser. Eso está mal, hermanos. Y nosotros somos así, no, es que no, mi móvil, ¿no? O tantas otras cosas que tenemos. Todo lo que tú tienes es de Dios. Y Dios te ha dado muchas cosas para que tú atesores mucho fundamento allí, hermanos. Y no importa la cantidad tanto de lo que Dios te ha dado, sino tu actitud hacia esas cosas y hacia dónde estás mirando con tus riquezas. Y por supuesto, qué manera también de mostrar nosotros que nos interesa el más allá cuando contribuimos con nuestro dinero a la expansión del reino, por medio de misiones, por medio de la iglesia local y todas esas cosas. Tú estás diciendo, yo quiero usar mi dinero para que más personas puedan llegar a escuchar el Evangelio. Ahí es cuando la gente te mirará y dirá, pero tú estás loco.
¿Cómo que tú usas tu dinero para eso si apenas tienes dinero? Que el Señor nos ayude. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? Hemos aprendido la manera por medio de la cual mostramos que nuestro mayor anhelo y satisfacción es la vida venidera que se manifestará plenamente cuando Jesucristo vuelva. ¿Cómo se muestra eso? Por medio de pensar correctamente sobre las riquezas y usándolas para el beneficio de otros. Recordad que pensamos correctamente sobre las riquezas cuando esperamos en Dios, porque Él nos da las riquezas en abundancia. Y no cuando pensamos que por medio de ellas somos superiores a los demás o ponemos nuestras esperanzas en ellas. Recordad también que usamos las riquezas correctamente cuando somos dadivosos y generosos construyendo un buen fundamento en lo porvenir. Y si estás aquí en esta mañana sin Cristo, no sé cómo decirte la abundancia de la generosidad de Dios. Y cuánto más Él la muestra en Cristo, el cual Él vino y no quitó solo algunos de nuestros pecados, sino que los quitó todos. Y no solamente nos puso en un estado neutral, sino que nos hizo sus hijos en Cristo. ¿Qué esperas para venir a este Dios maravilloso y abundante de gracia y misericordia? Dice en Efesios capítulo 1 que Él hizo sobreabundar su gracia. Es decir, cuando Él nos da su gracia en Cristo, no es una gracia, pequeña gracia. En plan, bueno, te perdono, pero oye, cuidadito, Sobreabundar. Id conmigo y lo leemos juntos y terminamos. Efesios capítulo 1. Para que veáis, Dios es abundante en dar. Esa es su naturaleza, es abundante en dar. Versículo 8, Efesios 1:8. El 7, vamos a ver el 7 para tener el contexto, y el 8 es lo que enfatizamos. Efesios 1, 7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, todos nuestros pecados, según, dice, las riquezas de su gracia. Ahora, esa frase ya hubiera sido suficiente para que digamos, wow, Dios es rico en gracia. Pero Pablo no se queda ahí, sino que dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Sobreabundar para con nosotros. Esa es la gracia. ¿Qué esperas para venir a este Dios lleno de gracia, abundante gracia, para perdonarte todos tus pecados en Cristo? ¿Qué esperas? ¿Por qué te vas a ir aquí y vas a disfrutar? ¿Por qué te vas a ir de aquí y poner tus esperanzas en otras cosas que prometen mucho y no dan nada? Aquí tienes al Dios vivo y verdadero que te creó y quiere darte a Cristo en abundancia, su gracia. Ven a Él, cree en esa gracia y serás perdonado de todos tus pecados. Y mis hermanos, todos los que estáis en Cristo, la gracia de Dios es sobreabundante cada día. Que no pienses ninguna mañana que su gracia no es suficiente. O una noche, a lo mejor dirás, he pasado un día horrible, no sé si Dios sigue acordándose de mí. Dios se acuerda de ti. Su gracia es sobreabundante en Cristo Jesús, sobreabundante. A pesar de todas tus dificultades, todos tus problemas, Él es un Dios que nos da todas las cosas en abundancia, mis hermanos. Que el Señor os bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos a ti por tu infinita abundancia, por tu infinita amor, por tu infinita generosidad para con nosotros. Pero Padre, ayúdanos tú a que vivamos nuestras vidas usando nuestras riquezas para construir ese fundamento, no aquí y ahora, sino ese fundamento en lo porvenir, para que nuestros corazones y nuestros anhelos estén puestos allí y no aquí. Bendice tu iglesia, Padre, y ayúdanos a ser capaces de ver que tú eres un Dios dadivoso, generoso, que te deleitas en dar cosas a tus hijos, y que mientras nos deleitamos en esas cosas, podamos levantar nuestras miradas hacia el dador de esas cosas y podamos asombrarnos más y más de tu gracia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.